hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Buenos días, ¿cómo están? Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, espero que puedan estar viendo esta transmisión y que podamos ir a buscar paz, buscar fortaleza en la palabra de Dios y también dedicar este tiempo en adoración a nuestro Dios. Y les voy a invitar a que iniciemos este estudio con una oración. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, una vez más estamos delante de ti, Señor. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos reconocer que necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de Jesús, Padre, en nuestras vidas. Te ruego que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, que en ti podamos encontrar paz, fortaleza, que podamos encontrar tus planes, tus propósitos y que tengamos un corazón humilde, Señor, dispuesto a buscar tu voluntad, dispuesto a someternos, Señor, a ella y poner en práctica, Señor, tu palabra, Padre. Te ruego que tú sigas obrando en cada uno de nosotros y que este tiempo sea un tiempo de adoración, Señor, pero también sea un tiempo para ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te ruego que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero también ahí en medio de nuestro hogar, en nuestras familias. Nos ponemos en tus manos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana estaremos meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y les voy a invitar a que leamos los primeros versículos del 1 al 16. Y si tienes ahí tu Biblia en casa, te invito a que la podamos sacar. Espero que no la tengamos empolvada, al contrario, ¿verdad? Que la estemos leyendo todos los días, que estemos meditando en ella, y bueno, que siempre la tengamos ahí a la mano. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, y les voy a estar leyendo del versículo del 1 al 16. Vamos a leer Juan 11, del 1 al 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús
decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En un momento, cuando leemos estos pasajes, podríamos pensar que Jesús no está siendo sensible, ¿verdad?, a la necesidad que está pasando Marta y María en la enfermedad de su hermano Lázaro. Pero si vemos con claridad estos pasajes, Jesús les amaba y en ningún momento dejó de amarles. No sé cómo se sentirían, ¿verdad?, Marta y María al ver que pidieron ayuda a Jesús y esta ayuda no llegaba. Pasaron un par de días y sin lugar a dudas la enfermedad siguió avanzando. ¿Cómo crees que se pudieran haber sentido ellas? Como yo te decía, pues Jesús nunca dejó de amarles, ¿verdad? Al contrario, lo que sí podemos ver en estos pasajes es que Jesús tenía un propósito. Si leemos el pasaje 4, vemos cómo esta enfermedad, el propósito de esta enfermedad no era la muerte. Al contrario, dice el pasaje así: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en este corto versículo podemos ver dos propósitos. El primero, como veíamos, no era para muerte, al contrario, era para que la gloria de Dios pudiera ser manifestada. Y era para que la gloria del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, ¿no? En este pasaje vemos cómo también Jesucristo iba a recibir la gloria. Y cómo aún esta prueba, esta enfermedad, iba a servir para la gloria de Jesús, para que las demás personas la pudieran ver y Él sea glorificado. No solo esto, versículos más adelante, en el versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos, primero en el versículo 14, ellos pensaban que estaba dormido, pero Jesús les dice: Lázaro ha muerto. Y el 15 es un versículo fuerte, dice: y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Jesús le está diciendo: me alegro, y uno podría decir: Jesús, Lázaro murió, pero Jesús les está mostrando que el propósito que Dios tenía, no solo en la enfermedad de Lázaro, veíamos ahorita que era para su gloria, aún su muerte era también con un propósito de que ellos pudieran ver, ellos pudieran creer y ellos pudieran experimentar aquello que solo Cristo podría hacer. Vamos a seguir leyendo el pasaje. Voy a leer del versículo 17 al 37. Les invito a que me sigan ahí en sus Biblias. Dice el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, vamos al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Yo creo que en esta parte de la lectura, ¿verdad?, podamos ver cuál fue la reacción que tuvo Marta, que tuvo María. Si vemos, las dos vieron a Jesús en un momento distinto, pero lo que ellos exclaman, lo que ellas exclaman es igual, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y no siento que sea tanto un reclamo a Jesús, ¿verdad? No le están diciendo, Señor, ¿por qué no llegaste? Yo aún en estas palabras lo veo más como un lamento. ¿Qué más hubiéramos querido que hubieras estado aquí? Pero aún en ese lamento vemos la fe que ellas tenían. Ellas sabían lo que Jesús podría haber hecho en la enfermedad de Lázaro. Pero también vemos que esa fe es limitada. Esa fe también está en base a la situación que están pasando. Pero vemos cómo ellas demuestran, ¿verdad?, esa fe. Si tú hubieras estado aquí, sabemos que mi hermano no habría muerto. Y en esta situación ellas aún no podían entender cuál era el propósito, el plan de Dios. Ahorita hablamos del propósito, ¿verdad? Cómo en esta situación tan negativa, tan adversa, aún en esta situación podía glorificarse. Aún esta situación podía glorificar a Dios. Aún esta situación podría hacer que la fe de ellas creciera más. Yo cuando veo este pasaje, yo admiro, ¿verdad?, la fe de Marta, de María. Veo su entereza. Es difícil, ¿verdad?, pensar cómo estaría uno ante tal situación, o si seríamos nosotros quienes estarían pasando la pérdida de un ser tan amado, podríamos tener esa templanza, esa tranquilidad delante de Jesús. Y sin lugar a dudas, esta fe ejemplar, Dios la quiere llevar más allá. Y vemos cómo Cristo responde ante esta situación, cómo Jesús primero está ahí. Yo creo que eso es lo más importante. No sé si te ha pasado que en ocasiones no nos gusta ir a funeral, un entierro. Decimos, bueno, no sé qué decir, no sé cómo va a estar las personas. Pero a veces lo más importante yo creo que es estar ahí. Y Jesús está ahí. Y Jesús lo primero que hace es escucharles. Vemos ahí cómo Él muestra esa misericordia. Y lo primero que hace tanto con Marta como después con María es escucharles. Pero Jesús no solo les escucha. Veíamos cómo ellas tenían una fe ejemplar,
Pero Jesús quiere que esa fe pueda crecer en este momento de crisis. Y encontramos uno de los pasajes más hermosos, ¿verdad? Y que nos llenan de esperanza. Y cómo Jesús les puede decir estas palabras tan hermosas en el versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué hermosas palabras. Cómo en Jesucristo aún la muerte está vencida, ¿verdad? Cómo aún enfrentar la muerte ahora lo podemos hacer de una manera totalmente diferente. Y Jesús termina diciéndole este pasaje estas palabras a Marta, ¿verdad? Y le pregunta: ¿crees esto? Y la respuesta de ella es hermosa. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hasta este momento son pocos, ¿verdad? Yo cuando leía esto me sorprendía, ¿verdad? Tal vez cómo ella puede reconocer realmente a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. La promesa de Dios que se está cumpliendo. Y cómo esa fe, aún en ese momento de crisis, puede fortalecerse, puede ver el propósito que Él tiene. Otra de las cosas que yo veo en cuanto a Jesús, bueno, es que Él muestra misericordia. El pasaje más corto, ¿verdad?, en la Biblia, el versículo 35, simplemente dice: Jesús lloró. ¿Sí? Jesús lloró. Y vemos en el versículo 33, ¿por qué lloró? Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía el propósito, el plan, aún en la enfermedad y la muerte de Lázaro. Pero no por esto es indiferente al dolor, a las lágrimas de estas hermanas. Jesús siente, ¿verdad? Y muestra esa compasión, esa misericordia. Y Jesús lloró. Tantas personas creen en un Dios indiferente o que está buscando en qué nos equivocamos para castigarnos solamente. Pero cuando vemos a Jesús de esta manera tan cercano, alguien que también llora, alguien que también ha derramado esas lágrimas, es muestra de ese amor tan inmenso, ¿verdad?, que muchas veces no podemos comprender, que no podemos entender. Vamos a seguir leyendo. Hoy vamos a leer mucho, ¿verdad? Vamos a leer versículo 38 en delante, ¿verdad? Vamos a tener ahí nuestras Biblias, versículo 38 al 45. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde se había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que estaba alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Tú crees que alguien estaba preparados o ligeramente preparados para esta situación? Para lo que habría de venir. Yo creo que el único que estaba preparado era Jesús. Los demás estaban expectantes. No sabían qué iba a pasar. Esto era algo que nunca antes habían visto, experimentado, ni siquiera algo parecido. A mí me encantan estos pasajes porque Jesús quiere dejar tantas lecciones, ¿verdad? Uno de sus discípulos, cuando Él les había dicho, me alegra que no estuviéramos ahí, ¿verdad? Él quería llevar su fe más allá. Sus discípulos, Marta, María, aún aquellos que se habían reunido para consolar a Marta, María, aquellos incrédulos, estaban a punto de experimentar y de ver algo un milagro, ¿verdad? Algo que solo Dios podía hacer. Y vemos cómo Jesús se para delante de esa tumba donde pues, estaba un muerto de hace 4 días. Marta le dice, Señor, pues, ¿cómo vamos a quitar la piedra si ya hiede, ¿verdad? Ya huele mal. Ya la situación de pues, de un muerto, ¿verdad? Sabemos cómo el olor que puede emanar de él. Pero las palabras de Jesús que le dicen, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En ese momento él quería llevar su fe más allá también de Marta. Y él está diciendo, si crees, puedes experimentar y puedes ver la gloria de Dios. Entonces, yo quiero que se imaginen esta escena, Jesús parado delante de esta tumba, de esta cueva, y de repente poder llamar al muerto por su nombre y decirle, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había estado muerto ahora pudo escuchar el llamado del maestro y salir. Yo quiero que te imagines un poquito la cara de todos los presentes. Yo creo que se quedaron boca abierta, sin poder a su mente entender. Y pienso, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? Pero a final de cuentas, el propósito de Dios se cumplió. Aún en la muerte, bueno, no solo, aún en la enfermedad y en la muerte de Lázaro, Dios pudo ser glorificado. Como esta situación que todos pensaban que era para muerte, Dios lo usó para mostrar la gloria de su unigénito, la gloria de Jesús. Y aquello que eran lágrimas tal vez de dolor, de pérdida, yo creo que ahora se transformaban en lágrimas de gozo, de alegría. Y poder entender que realmente Él es quien dijo ser. Y yo quiero que meditemos en esto esta mañana. No sé si en alguna situación te has sentido así. Si alguna vez has clamado a Dios y sientes que la ayuda que estás pidiendo no llega en el momento exacto. Tal vez has sentido que Dios ha tardado en responder cuando tú pides ayuda. Pero ¿alguna vez te has dado el tiempo para pensar cuál es el plan de Dios o el propósito de Dios en medio de esa situación adversa?
tal vez la situación que puedas estar pasando actualmente, difícil, adversa. En ese momento tú dices, no entiendo cuál es el plan, cuál es el propósito. Yo te quiero decir esta mañana, el propósito de esa situación es que Dios sea glorificado. Es que Cristo sea glorificado en tu vida. Es que tu fe pueda ir más allá. Tal vez tú estás pensando, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo sé que un día en la eternidad voy a estar con Él. Pero Dios quiere que también hoy, aquí en la tierra, en medio de esa adversidad, tú puedas poner tu fe en Él. Y que tú pienses cómo esta situación puede glorificar a Dios. Yo quiero que también pensemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfrentar nuestro miedo, nuestro temor a la muerte? Yo creo que muchas personas, yo no tengo miedo, pero cuando vemos una situación cerca, no solo de nosotros, sino de algún ser querido, eh, no estamos preparados. Y viene la duda, viene el temor, y podemos, nuestra fe, ¿verdad? También puede decaer. Pero yo quiero que esta mañana tú memorices un pasaje, eh, y estos dos versos, Juan capítulo 11, 25 y 26, si puedes anótalo ahí en un post-it, pégalo ahí en el refri, pégalo en tu Biblia, subráyalo, estarlo repitiendo a lo largo de esta semana. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. ¿Lo puedes creer? Nosotros tenemos una ventaja, ¿no?, sobre ellos. Nosotros podemos conocer a un Cristo resucitado, aquel que la muerte no le pudo contener. Y esta semana lo vamos a estar recordando, pero cada día debemos recordarlo, cada día de nuestra vida. Y no solo este pasaje. Jesús le hizo una pregunta a Marta. Y después de decir estas cosas, esta declaración, Jesús le preguntó, ¿crees esto? Yo creo que esta pregunta sigue siendo tan actual para nosotros. ¿Realmente lo puedes creer? Si lo creemos, entonces, ¿por qué dudamos? Si lo creemos, ¿por qué tenemos temor? Si el perfecto amor echa fuera todo temor. Si lo creemos, ¿por qué no lo compartimos con otros? Si tenemos la fuente inagotable de esperanza, no podemos quedarnos callados. La pregunta hoy sería, ¿realmente lo crees? ¿Lo vives? Hay una expresión mexicana que dice, ¿verdad? En esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Yo quiero decirte, aún la muerte tiene solución y se llama Jesús. Él ha vencido a la muerte. En Él podemos tener vida y vida eterna. Estaremos en una eternidad, ¿verdad?, si hemos creído en Él. Pero también en nuestro día a día podemos disfrutar esa vida en abundancia que Él ofrece. No quiere decir que no va a haber pruebas, no quiere decir que no va a haber dificultades. Quiere decir que Él va a estar con nosotros en medio de esas pruebas, en medio de esas dificultades, y que cada situación adversa que estemos pasando es para la gloria de Dios. Que en cada situación Dios va a mostrar su fidelidad, su amor, y no nos va a dar algo más grande de lo que podamos soportar. Y que en Cristo podemos encontrar esa esperanza, ¿verdad?, esa vida eterna. No por mis méritos, no por lo bueno que yo pueda hacer, sino por mi fe en Él, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, porque Él fue el único que vivió sin pecado. Él es ese sacrificio perfecto, ¿verdad?, por nuestras fallas, por nuestras rebeliones. Y a lo largo de estas últimas 3 semanas hemos estado
hablando acerca de Cristo, de un encuentro personal con Cristo. Hablamos cómo Jesús calmó la tempestad. Hablamos cómo Jesús sanó al leproso. Hoy vemos cómo Jesús sana y resucita a Lázaro. Yo quiero que pienses, ¿verdad? Vemos cómo aún el clima, aún la naturaleza obedeció a Jesús. Vemos aún la enfermedad, cuando Jesús dijo, quiero, sé sano, la enfermedad desapareció. Vemos cómo aún la muerte no pudo contener su poder, su gloria. Y cómo al llamar a aquel que estaba muerto, éste pudo escuchar su voz y salir. Y al meditar todo esto, yo te pregunto, ¿crees que hay algo que escape del control de Dios? ¿Crees que hay algo que para Dios sea imposible? ¿Crees que no le importamos? Si Jesús fue capaz de enfrentar la muerte por amor a nosotros, de entregarse a sí mismo, ¿qué muestra más grande queremos de amor? Y como te decía, aún podemos sentir que estamos solos. Bueno, que podamos ir a Cristo y darnos cuenta que esto no es así, que nada nos podrá separar de su inmenso amor. Y mi oración es que el día de hoy juntos podamos expresar ante esa pregunta, ¿crees esto? Y que juntos podamos exclamar, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Puedes creer en Jesús no solo como ese Dios lejano, ¿verdad? Indiferente, sino como ese Dios tan cercano que Jesucristo vino a este mundo y se entregó por nosotros. Y cuando tú lo puedes creer, tu vida no será la misma. Y en esta roca, en esta declaración, podemos enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación difícil y salir victoriosos. Yo te invito a que como familia medites en esto. Tal vez tú ibas a una iglesia y lo hacíamos más por costumbre. Que el día de hoy puedas tener una fe auténtica, una fe real, aún en medio del huracán. Tú puedes decir, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú moriste por mí, pero no solo moriste, sino resucitaste. Y que en Él tenemos vida y vida eterna. Y que en Él podemos descansar, tener paz, aún en medio de cualquier adversidad. Que sin importar la situación que estemos pasando, esta situación pueda glorificar a Dios en mi vida, pueda glorificar a Jesús en la manera en que la estoy enfrentando y sabiendo que Él está ahí conmigo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, Señor, nuevamente te damos gracias por tu infinito amor, por tu paz, por tu misericordia, tu bondad, tu cuidado, porque tú estás ahí con nosotros aún en medio de la prueba, porque muchas veces podemos pensar que te has tardado, Señor, en responder nuestro clamor, pero sabemos que tu tiempo es perfecto, Señor, y que toda la situación adversa que podamos pasar, a final de cuentas tú tienes un propósito, y que en esa situación tú puedes ser glorificado. En esa situación nuestra fe en Cristo se puede fortalecer, y no solo conocerte de oídas o de lo que alguien más nos platicó, sino de una experiencia real, personal, contigo, Padre, con Jesucristo, Señor. Te ruego que en medio de la adversidad que estemos pasando, Señor, podamos acudir, Señor, a los pies de Cristo y encontrar paz, encontrar fortaleza, encontrar esperanza, Señor. Nos ponemos en tus manos. Si hay alguien que aún no ha tomado una decisión de venir a los pies de Cristo, de abrir su corazón, de reconocerle no solo como Salvador, sino como Señor, que hoy sea el día, Padre. Que tengamos esa confianza de venir a tus pies y saber que Él no nos va a rechazar. Nos ponemos en tus manos y una vez más te damos gracias por este tiempo y te rogamos que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios te bendiga en este día.